Hola, ¿qué tal? Dijo una vez el gran director de cine español Fernando Trueba que la lectura es placer, conocimiento, emoción y enajenación. Todos estos estados de ánimo yo creo que los vamos a sentir, los vamos a hacer nuestros si leemos el libro del que vamos a hablar a continuación. Se lo vamos a presentar. Su nombre es Quien dice la gente que soy yo. Está escrito por el vecino de Alcorcón, José Alonso, y es a él precisamente a quien tenemos hoy con nosotros. José, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien hallada, gracias. Todos estos sentimientos se pueden hacer nuestros, como decía en la presentación, a la hora de afrontar la lectura de su libro, primer libro, por cierto. Yo no solamente es que se pueden hacer nuestros, sino que de alguna manera al leer este tipo de testimonios a uno lo está interpelando en su propia vida, en lo profundo de cada persona, y eso te lleva pues a replantearte muchísimas veces por el sentido de la vida. Y eso creo que es importante para no quedarnos solamente en lo efímero, en lo superficial, sino también ahondar en lo profundo de la persona, en el alma, en el corazón de la persona. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cartas a Dios sería el subtítulo. Este es el bonito libro que ha confeccionado por completo nuestro invitado, porque no solamente lo ha escrito, obviamente que por eso está aquí, sino que ha diseñado la portada, ha realizado la fotografía y se lo ha publicado. Eso sí que por desgracia, ojalá hubiera venido alguna editorial que hubiera hecho posible este gran sueño, pero no importa, lo verdaderamente importante, como decimos, es que este libro ya está aquí en nuestras manos, ¿no? Y en las manos de muchas personas que lo pueden leer. Sí, es el producto del trabajo, porque no sé si por suerte o por desgracia, hoy quien impera en este mundo pues es los grandes trus económicos y en cualquier faceta de la vida. Y claro, una persona que comienza desde un principio, desde cero, a hacer algo nuevo, se va a encontrar con una serie de dificultades tales que las grandes empresas, en este caso las editoriales, pues casi no te hacen ni caso. Y uno cuando cree en algo, cuando tiene un convencimiento, cuando cree que lo que está haciendo merece la pena y lo está amando, pues hace todo el esfuerzo posible a pesar de que no tenga ningún tipo de ayuda. Porque la ayuda brota de uno y llega pues eso, a culminar pues con un libro que es algo grandioso, porque es algo, la lectura, como tú has dicho al principio, que se perpetúa en el tiempo. Antes, fuera de antena, me ha dicho, es que esto ha sido como un alumbramiento, ya que ahora ya, bueno, los hijos los tengo mayores, ha sido otra forma de dar vida, ¿verdad? Sí, ha sido pues eso, el culminar ese trabajo pues en un libro, dar luz al libro en medio de las dificultades que eso encierra, y eso pues es una satisfacción personal. Yo trataré por todos los medios de sacar el dinero suficiente para financiarlo, lo que me ha costado, pero para mí sobre todo es divulgarlo, y la satisfacción que me da personalmente a mí y a mi mujer sobre el haberlo conseguido y sobre lo que está gustando a las personas, eso no tiene precio. ¿Ha costado tanto como un embarazo de tiempo? Me refiero, ya que hablamos de alumbramientos, o todavía mucho más, ha sido un embarazo larguísimo. Bastante más, han sido no menos de 2 años de trabajo intenso, porque claro, han sido recopilar testimonios de personas diversas, y claro, muchas han dicho que no, y otras han dicho que sí, y luego el recopilar todo eso pues implica muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, y luego eso, hablar con las personas, porque es que el libro no trata sobre superficialidades, sino que trata de qué idea tenemos de Dios, sobre la trascendencia que cada uno tiene, o la visión que tiene sobre Dios, la trascendencia de todo esto, y eso pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo aflorar. Y eso a las personas le cuesta mucho. Y entonces hacerlo desde la propia libertad de la persona, eso cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero no por mi parte, sino también por parte de la persona que participa en el libro. Sí, porque bueno, esta no es una obra literaria al uso en el sentido de que cuenta una historia con un nudo, un desenlace, no. Esto es una serie de artículos, una serie de cartas que todas hablan de Dios, de una forma más cercana, otros de una forma más lejana, porque aquí están incluidos todos los puntos de vista, desde los que creen hasta los que no creen, ¿no? Eso es. Una de las cosas que tuve claro desde un principio era que no quería hacerlo para personas con un pensamiento único, sino que lo que trataba fundamentalmente, y fue el objetivo principal, es recoger la pluralidad de la sociedad.
Nuestra sociedad es plural. Por lo tanto, tenía que hacer reflejo a nuestra sociedad. Y entonces ahí hay personas creyentes, hay agnósticos y hay ateos. Hay personas de diferentes iglesias. Hay evangelistas, testigos de Jehová, hay hasta un budista, un sacerdote budista también ha testimoniado su visión que tiene sobre la trascendencia y todo esto. Y luego, dentro de esa variedad, pues, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también político, hay pues de pensamiento comunista, de pensamiento socialista, de derechas, etcétera. Y luego, para que fuera más plural todavía, hay desde amas de casa, desde trabajadores, una profesión cualquiera, una normal, pues hasta grandes maestros del pensamiento. Hay filósofos, teólogos, catedráticos, profesores de moral, etcétera, etcétera. O sea que está muy recogido pues todo el espectro intelectual también. Incluso personas muy conocidas por todos ustedes, pues como Aute, el cantautor, como Paloma Sánchez Gómez Borrego, que todos también la conocemos, grandísima periodista, muy cercana al Vaticano, siempre cubriendo ahí las noticias que se dan desde Roma. María Antonia Iglesias, también magnífica periodista. Bueno, que aquí hay un amplio espectro que, aunque no por ser más famosos son menos o ser más modestos, los pensamientos son menos profundos. Hablando con un gran teólogo que está en el libro, me dice, mira, no te dejes llevar por los maestros del pensamiento, por los que tienen una capacidad intelectual muy alta. Dice, posiblemente una persona, una ama de casa, un trabajador de cualquier profesión, seguramente su testimonio es tan importante como aquel que tiene pues una carrera o 2 carreras, etcétera. Y eso me ha influido para llevarlo a cabo. Y no solamente eso, hablando también sobre el tema de Dios, sobre la religión, teología, etcétera, este aspecto ha sido algo que casi siempre ha estado en manos de los hombres, por y para los hombres. Todas las teologías, todos los grandes pensamientos, salvo muchas excepciones y positivas excepciones, ha estado casi siempre en manos de los hombres. Ha sido producto de una sociedad en la cual pues el hombre era el que predominaba, ¿no? Y en este caso, y lo digo en el libro, he tenido la opinión exactamente lo mismo de la mujer. Para que la mujer, desde ese otro sexto sentido de su testimonio, que seguramente es tan importante como el del hombre, o más, pero por lo menos tanto. Pero casi en algunos casos más, porque la mujer tiene una sensibilidad, tiene un sexto sentido que yo creo que el hombre no lo tenemos. Y eso aporta una riqueza inestimable. Finalmente han sido pues 60 personas las que participan en este 66. libro, 66, entre un total de más de 150 cartas, ¿no?, que usted envió para ponerse en contacto. Porque esa fue la forma de ponerse en contacto con los que usted quería que estuvieran incluidos, ¿no?, en este libro. Les envió una carta. ¿Y qué pasó a continuación? Sí, a muchos los que estaban, desde el punto de vista geográfico, estaban retirados y todos, pues entonces esto le mandé una carta. A otros se lo dije personalmente. Hice una carta tipo y entonces ahí le explicaba todos los pormenores, todos los propósitos que quería, lo que le pedía, cómo tenían que hacerlo o cómo debían de hacerlo, o sea, para darle unas indicaciones de qué es lo que quería. Y luego ellos, dentro de su propia libertad, pues han expresado pues lo que han expresado, que ahí está. Y luego otra cosa importante es que, y también lo digo en el libro, estamos acostumbrados a hablar mucho de superficialidad, pero cuando tratamos temas profundos, las personas, lo repito, lo digo en el libro, son como caja de Pandora. La caja de Pandora que cuando la abres te van a salir seguramente muchos aspectos negativos, pero también te van a salir mucho positivo, mucho bueno que el ser humano, la persona, lleva dentro. Y eso para mí me ha dado fuerza, me ha dado alas pues para seguir adelante, porque me han impulsado, y ese apoyo por parte de las personas y ese leer en el libro de sus vidas ha sido para mí lo más importante de todo. ¿Y se ha llevado alguna sorpresa a la hora de leer algunas de las respuestas, ¿no?, de esos grandes pensadores? Y cuando hablo grandes pensadores me estoy refiriendo a las amas de casa y a los grandes filósofos que participan en este libro. ¿Pero alguno le ha llamado más la atención por cómo ha respondido? Pues me ha llamado la atención, por ejemplo, María Antonia Iglesias,
que es una mujer desde el punto de vista mediático que parece muy polémica, muy impulsiva y todo esto, ¿no? Pero María Antonia Iglesias es una persona cargada de espiritualidad. Aute es una persona que tiene unos convencimientos interiores impresionantes. Pedro Ruiz, por ejemplo, pues se declara agnóstico. No es que lo diga, lo deja constatado en la carta, pero que luego después le queda un pozo como casi de melancolía, porque habla mucho de su madre. Habla mucho de su madre y entonces le queda ese pozo de melancolía de no tener esa fe que tenía su madre. Porque su madre era una mujer muy creyente. Y luego la sorpresa mayor que me he llevado de todo, porque estas son anécdotas que tienen más o menos importancia, pero para mí lo verdaderamente sorprendente es un denominador común que he descubierto en todas las cartas, y es la necesidad que tiene el ser humano de buscar a Dios, la trascendencia, lo que queramos llamarlo. Le podemos poner el nombre que queramos. Uno le ponemos Dios, otro le ponen otro nombre, pero es buscar siempre algo que vaya más allá de lo puramente humano. Porque yo creo que es que desde la noche de los tiempos, pues el ser humano pues se ha venido haciendo esta pregunta, estas tres preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y seguramente los aspectos humanos, con todo lo que tenemos hoy a nuestro alrededor, pues no nos satisfacen. En lo profundo de nuestra alma seguramente nos queda un vacío. Y ese vacío pues tratamos de dar una respuesta a todo ese tipo de preguntas. Y ese es el denominador común que he visto en todas las personas. La necesidad de buscar algo que sobrepase lo humano. Hay muchas opiniones acerca de este libro. Empezamos por el mismo prólogo, también porque ha sido prologado por Carlos Díaz, filósofo catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué nos cuenta en ese prólogo? ¿Cómo lo presenta él mismo? Porque claro, esa es su versión de este libro que ahora les estamos presentando, pero ¿qué es lo que plantea el prologuista? El prologuista lo que plantea es que son unas cartas deliciosas, porque es que rezuman humanidad por todas partes. Y entonces no conoce él. Carlos Díaz ha escrito más de 200 libros y dice que no conoce un libro en donde haya tan variadas cartas que estén recogidas en un libro. Entonces no es el pensamiento de una persona, sino que es que no es teología, no es sobre aspectos del pensamiento, profundizar en el pensamiento, es que es un libro de vida. Y eso es lo que engancha el libro, es lo que te llama la atención, porque uno se ve reflejado en muchos testimonios y en otros casos uno se ve interpelado. Por ejemplo, otra de las sorpresas es cómo las personas reaccionamos ante el dolor, ante el sufrimiento. Porque cuando todo nos va muy bien, pues va muy bien. Pero cuando tenemos dolor, sufrimiento, cuando tenemos problemas, cuando caemos y todo esto, el ser humano se va a caer, va a tener dolor, va a tener sufrimiento. Pero digamos que la grandeza de la persona es saberse levantar, saber superar ese dolor. Y eso también a uno lo incentiva, a uno lo interpela, pues para ayudar, como ayuda, pues cuando uno se ve en esas situaciones o se ha visto en esas situaciones, es como un balón de oxígeno para uno salir adelante pues lo mejor posible. Hay más opiniones acerca de este libro de algunas de las personas que participan en esta obra. Luis Eduardo Aute, por ejemplo, ha dicho del libro que le parece un trabajo serio,